Bueno, hermanos, estamos estudiando acerca del gobierno de la Iglesia. Hoy empezamos el cuarto estudio, la cuarta parte de este estudio. Hasta ahora hemos visto que la Iglesia, nosotros que formamos la Iglesia, cuando el Señor nos añade a la Iglesia, nos añade con un propósito. Tiene unos objetivos para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Esos objetivos son el crecimiento, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y otro objetivo fundamental de la Iglesia es el testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Los dos objetivos que tiene la Iglesia. Entendamos, hermanos, y lo digo porque hay que decirlo muchas veces, que a la Iglesia no se viene a cumplir con el Señor, como el que va a misa y ya está. Hay un hecho cultural que parece que es que venimos a la Iglesia a satisfacer las demandas del Señor. Y ya hemos venido a una reunión y nos quedamos tan contentos. Eso no es así. El objetivo de venir a la Iglesia es ser edificados. Cristo es nuestro listón y esa santidad, hacia esa santidad tenemos que correr y progresar día a día. Y que para cumplir esos objetivos, Dios pone líderes en la Iglesia, líderes para que la gobiernen. Que esos líderes los pone Dios, también insisto, no los pone el hombre. En la Biblia ni en la historia encontramos, por lo menos al principio, encontramos que la Iglesia eligiera el gobierno. Jamás hay un solo versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos enseña que la Iglesia elige gobierno. El gobierno lo pone Dios y la misión de la Iglesia es reconocerlo. No dice elegir quien os gobierne. El Señor constituye. Y ahora nos pide reconocer a los que trabajan en el Señor, a los que os presiden. Esa es la responsabilidad que tenemos con respecto al gobierno. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Cuando la Iglesia reconoce a aquellos que Dios ha puesto para que los gobierne, ¿qué implica? Implica obediencia. Implica algo que hemos dicho, no nos gusta, sumisión. Sin embargo, decíamos, es que todo el mundo entiende cuando uno va al trabajo, se somete a sus jefes. Siempre que están en cumplimiento, lógicamente, y eso que no son jefes puestos por Dios, y a veces son injustos, pero uno sabe que tiene que cumplir, que uno no va a trabajar a hacer lo que uno quiere, ¿no? Sino mal asunto. Uno no dice, mira, yo esto no lo hago, a mí esto no me parece bien, o mañana no voy a venir, ¿sabes? Es que no tengo tiempo. No, uno cumple porque uno va a trabajar y asume esa sumisión al trabajo. También, si fuera hasta los futbolistas, decíamos, en un equipo de fútbol, se asume que todos tenemos que trabajar coordinadamente. Yo me pregunto qué sería de una orquesta, que también lo pusimos como ejemplo, una orquesta sin director. ¿Os lo imagináis? Para que veamos la necesidad de quien coordina, de quien dirija, pues una orquesta sin director no marcaría el tempo, cada uno lo haría como quisiera, horrible sería. Hay un director, pero claro, ahora hay un director para que dirijas y los demás no le siguen, ¿qué problema más grave habría, no? Pues eso, hermanos, insistimos, porque da la sensación de que todo eso que lo tenemos asumido y que es muy claro, cuando nos referimos a la Iglesia, la cosa ya es distinta. Ahí parece que ya no tengamos tanta responsabilidad. Parece que ya hemos cogido como rutina que, bueno, si un día no puedo hacer esto, mi compromiso es limitado a mi voluntariedad. Y, por supuesto, a ver, eso de someterme, ¿a quién? A hombres, eso suena muy feo. Y es que hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempo realmente difícil con lo que respecta a la autoridad. Pero yo quiero que ahora reflexionéis, que si reconocemos a aquellos que nos han de gobernar, reconocemos que están puestos por Dios, reconocemos que están ahí para gobernarnos, para conducirnos, le reconocemos esa autoridad delegada por Dios y no nos sometemos a ella, ¿de qué sirve? ¿Cómo podrán gobernar aquellos que nosotros reconocemos como puestos por el Señor si nosotros no nos sujetamos a ellos? ¿Entendemos, hermanos, la complicación? No podremos. ¿Sabéis? Convertiremos a nuestros gobernantes, a aquellos que hemos reconocido, en meros gestores de la Iglesia. Pueden ser unos buenos gestores. Pueden arreglar todo el papeleo necesario. Pueden programar excelentes campañas. Pueden hacer un montón de cosas, pero serán gestores, en definitivas, de la congregación. Pero los objetivos principales, que son la edificación de la Iglesia, no se van a poder cumplir. Si el líder anda
y los demás no le siguen. Entonces, eso es importante, hermanos, que reflexionemos en la importancia, la trascendencia, la coherencia que tiene en que cuando reconozcamos a alguien que es del Señor para gobernar la Iglesia, que entendamos, y la Biblia, la palabra del Señor es muy clara, que por eso la palabra del Señor nos pide en distintos pasajes de las Escrituras sometimiento a esos líderes, que les sigamos, o de lo contrario, no será posible conducir la Iglesia no será edificada, habrá atrasos. Yo quiero poneros ahora un ejemplo real que ocurrió para que nos ayude a entender la importancia de lo que estamos diciendo. Clemente era obispo de Roma. Eusebio, uno de los primeros historiadores cristianos, nos dice que este Clemente, obispo de la Iglesia de Roma, era el colaborador de Pablo, que cita Pablo en la carta a los Filipenses. Pues este Clemente decíamos que era obispo de Roma y tuvo conocimiento de que en la iglesia de Corinto se armó una revuelta, que parece ser, según nos relata el mismo Clemente, e incluso Eusebio testifica de que esa revuelta fue muy notoria, ¿no? Parece ser que uno o dos en la congregación, rebeldes, arrastraron en su rebeldía y en la tolerancia de la congregación a esta situación, arrastraron a otros de tal manera que hubo una revuelta, una revuelta realmente importante en la iglesia, y Clemente interviene y les envía una carta preciosa, con mucho contenido. Yo he seleccionado fragmentos de esa carta que Clemente envió a la iglesia de Corinto. Les dice: es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de vuestra conducta en Cristo, que se diga que la misma iglesia antigua y firme de los corintios, por causa de una o dos personas, hace una sedición contra sus ancianos. Y este informe no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que difieren de nosotros, de modo que acumuláis blasfemias sobre el nombre del Señor por causa de vuestra locura, además de crear peligro para vosotros mismos, evidentemente. Y llama la atención, ¿no? Una o dos personas la que liaron, porque Eusebio dice que esta revuelta de la iglesia de Corinto fue notoria. Bueno, la verdad es que nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles. Hoy en día hablamos de autoridad y nos da yuyu. Es que nos da, cuando hablamos de autoridad nos ponemos a la defensiva. Autoridad, no, a mí nadie me manda. Yo soy mayorcito para hacer lo que yo quiera. Y es que eso es por culpa de la sociedad permisiva y tolerante en la que vivimos. Hoy en día todos tenemos derecho a opinar. Yo tengo derecho a opinar. Y los niños, de pequeñitos, conocen ya sus deberes. No los deberes del colegio, perdón, sus deberes no, sus derechos. Sus derechos. En los colegios, hermanos, sabéis que uno de los grandes problemas es que no se respeta a los profesores, con lo cual se dificulta la enseñanza. El otro día decían que España, pues la educación está a un nivel bajísimo, pero es que realmente hay un problema tremendo en España por culpa de la permisividad, de la tolerancia que existe, de la falta de autoridad que se tiene hacia los maestros, de tal manera que los niños no lo respetan. Claro, ellos son los primeros perjudicados, aunque no se den cuenta. Pero a todo eso le estamos enseñando nosotros, la sociedad, y especialmente los mayores. No son los niños los culpables, porque los mayores nos pasa exactamente igual. Nos quejamos de que los niños pues no nos respetan, pero nosotros tampoco tenemos respeto por nada, hermano. No respetamos, no se respeta a los maestros. Hoy en día, hermanos, cualquier persona mayor que le digas cualquier cosa se pone a la defensiva y acusa al otro, echa las culpas al otro. Hay una falta de responsabilidad tremenda en la sociedad que vivimos, una falta de aceptación de la autoridad, una falta de aceptación de nuestra propia culpabilidad en aquellas cosas que hacemos. Siempre la culpa la tiene el otro. Y empezamos ya en nuestros propios hogares. El marido que se pelea con su mujer, ¿quién tiene la culpa? ¿La otro? A veces es difícil, hermanos, que alguien diga: es por culpa mía lo que está pasando. Siempre buscamos, y siempre encontraremos, como la perfección no existe, siempre encontraremos un defecto en el otro. ¿Hay alguien perfecto aquí? Si lo hay, que lo diga. No, sobra aquí. Si es perfecto, quizás está de más. Todos somos imperfectos. Luego, entonces, ¿qué queremos? ¿Buscar la imperfección de alguien? La vamos a encontrar. Pero ¿sabes una cosa? Yo también soy imperfecto. Y cuando hay un problema, ¿no os habéis dado cuenta que nadie admite la culpabilidad? Los que conducimos por ahí, ves que alguien
acomete, te cierra el paso y estás a punto de darle un golpe, no le digas nada, no merece la pena. Si le dices algo te va a decir, es que no me has visto. Entonces, no, todo el mundo se defiende, todo el mundo quiere tener razón y siempre la culpa es del otro y así no progresamos. ¿Sabéis por qué? Porque en la sociedad que vivimos los derechos los conocemos todos, las obligaciones ya es otra cosa. Vivimos en una sociedad donde la responsabilidad, donde el compromiso, donde las obligaciones no nos gustan. Ya es que esas palabras nos suenan a asumir compromisos, a asumir obligaciones, a asumir responsabilidad. Claro, todos estamos acostumbrados a eso y entonces lo que ocurre es que nos hacemos tan tolerantes que cuando llegamos ahora a la iglesia nos volvemos tolerantes con los sediciosos. Y la palabra del Señor nos dice, mucho cuidadito, en la iglesia tiene que haber disciplina. Uy, otra palabra. A un niño, enseña de lo que es disciplina, no le gusta, pero que a un mayor le digas que lo tienes que disciplinar, es que ya, ¿cómo vamos a aceptar eso? ¿A mí me van a disciplinar? ¿Sabéis lo que quiere decir disciplina? Es enseñanza. Una disciplina es aprender algo. No venimos a la iglesia a aprender, que nos sorprende que yo diga que tiene que haber disciplina. Venimos a la iglesia a aprender, a ser edificados. Ahora, la disciplina siempre lleva inherente que cuando no hay respuesta, como no son unos conocimientos para aprobar un examen, sino que implica un cambio de vida, esa santidad a la que hacíamos referencia, pues entonces, a veces, hermanos, nuestra conducta, cuando no es correcta y cuando se nos exhorta a cambiar y no cambiamos, tiene que tener consecuencias. Tiene que haber castigo. Y eso forma parte también de la disciplina. Mirar bien, esa palabra, padres, aprenderla, consecuencia. ¿Por qué? Porque si alguien está haciendo algo incorrecto y no tiene consecuencias, no tiene valoración de lo incorrecto que puede ser lo que está haciendo. Cuando educamos a mi hijo, a nuestros hijos, le decimos lo que tienen que hacer y ellos no lo hacen, si no imponemos un castigo, no para desahogarnos, evidentemente, si no imponemos un castigo que el objetivo tiene que ser corregir, es decir, si esa conducta no tiene consecuencias, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es que aunque le digamos que lo tienen que hacer, si ellos no lo hacen, no pasa nada. Y como no pasa nada, no será tan malo. Y eso en la iglesia ocurre exactamente igual. Si una conducta incorrecta no tiene consecuencias, lo que estamos enseñando en esa tolerancia es que eso es relativo, no será tan grave. Y Dios dice que es gravísimo, que tiene consecuencias y que por lo tanto hay que disciplinar en el sentido también de imponer castigo. ¿Y sabéis qué nos pasa? Que Dios dice palabras muy duras. Cuando alguien en la congregación anda desordenadamente, cuando alguien es amonestado en algo que, sobre todo cuando origina desorden en la iglesia, debe de ser apartado de la comunión. Y ni siquiera os juntéis con él. Qué fuerte. ¿Lo hemos hecho alguna vez eso? ¿Lo hemos visto hacer? No, porque tenemos un cariño tan grande, somos tan amorosos, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que mostrarle amor, y por amor ya entenderá que eso está bien. Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Anda ya. A veces decimos que aquí decimos cosas duras, pero yo no he dicho todavía eso. Aquí comemos todos, los que trabajamos y los que no trabajamos. ¿O no? Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Si dijésemos eso, nos tacharían de faltos de amor. Y yo creo, hermanos, que eso es la tolerancia permisiva con la cual maleducamos. ¿Queréis que os diga cuál es la manifestación de amor? La disciplina. Precisamente porque amamos, disciplinamos. Si es más cómodo no disciplinar y tolerarlo todo. Pero porque amamos, disciplinamos, hermanos. Y deberíamos de ser menos tolerantes y más exigentes. Porque os voy a decir un secreto. No sé si es un secreto. La disciplina es interesante. Que tenga consecuencias una mala conducta es importante. Porque así ese hermano, esa hermana, se dará cuenta de que lo está haciendo mal. Y lo que pretende la disciplina es corregir. Nosotros decimos, no, vamos a ser pacientes. Vamos a demostrarle amor. No, hermano, si hay pecado hay que decirlo. Y hay que separarlos de la congregación. No puede estar en comunión como si no pasara nada. Pero nosotros decimos, no, seamos pacientes, manifestémosle el amor. No vaya a ser cosa que se enfade y se vaya. Tal vez podamos pensar eso. Y es verdad. Pero ¿sabéis una cosa? Un auténtico creyente, cuando es disciplinado, no se irá. El que se vaya
será el que no es creyente. El que viene aquí, que se cree que es creyente como todos los demás, porque nadie le pone de manifiesto que no lo es, se siente como si fuera uno más, y no es redarguido por el Espíritu Santo. Bueno, pues ¿sabéis una cosa? La disciplina va a servir para poner de manifiesto quién es creyente y quién no. Porque el auténtico creyente, repito, agradecerá la disciplina. Yo quisiera, hermanos, que esto nos mentalizáramos, porque es cierto que la tolerancia de nuestra sociedad, la permisividad de nuestra sociedad está llegando a nuestras iglesias hasta el punto que, ¿qué iglesia conocéis que ejerce la disciplina? ¿Qué iglesia hoy en día excomulga? ¿Qué iglesia separa a alguien? Y sin embargo, ¿dejarías a tu hijo con un pederasta? Y ahora no me digáis, si alguien anda desordenadamente, hay riesgo, hay peligro. ¿Tú dejarías a tu hija con un pederasta por amor al pederasta? No, digo un pederasta por no poner otro ejemplo. No, porque tú sabes que hay peligro, que hay riesgo. ¿Qué pasa, que no tenemos amor para con los demás? ¿Que toleramos que tal vez unos de estos, como aquí en Corinto, 1 o 2 rebeldes, que tal vez porque nadie les enseñó, porque nadie les disciplinó, arrastraron a otros y dañaron la obra? ¿Qué pasa, que es que no tenemos amor por los demás? Tenemos que tener amor para corregir al que actúa mal, pero también para que no se dañen los que están actuando bien, por amor a la obra del Señor. Y os digo, por la experiencia, que no es una tarea fácil, es una tarea ardua, de muchas lágrimas, no aquí, fuera de aquí, porque no es fácil hacer eso. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Mirad, volviendo otra vez a esta carta que escribió Clemente a los Corintios, él está diciendo que si alguno tiene compasión, si alguno tiene amor, mirad cómo se tiene que comportar. Dice, ¿quién hay pues noble entre vosotros? Está por el mismo tema, la sedición que ese 1-2 armaron contra los ancianos. ¿Quién hay pues noble entre vosotros? ¿Quién es compasivo? ¿Quién está lleno de amor? Que diga, si por causa de mí hay facciones y contiendas y divisiones, me retiro, me aparto a donde queráis y hago lo que está ordenado por el pueblo, con tal que el rebaño de Cristo esté en paz con sus ancianos debidamente designados. El que haga esto ganará para sí un gran renombre en Cristo y será recibido en todas partes, porque la tierra es del Señor y suya es la plenitud de la misma. Esto es lo que han hecho y harán los que viven como ciudadanos de este reino de Dios, que no da motivo de arrepentirse de haberlo hecho. Hermanos, ¿cómo podemos ser tolerantes a aquellos que en lugar de ser bendición para la Iglesia están siendo tropiezo? A aquellos que generan malestar, a aquellos sediciosos que murmuran, a aquellos que critican a sus líderes, a aquellos que no los siguen, a aquellos que nunca están de acuerdo con nada, que siempre son obstinados y disconformes. ¿Cómo podemos tolerar eso? La actitud del auténtico creyente es, si por mi causa hay malestar, si por mi causa hay tropiezo, esta es la actitud del auténtico creyente. Me retiro, hago lo que queráis, pero nunca voy a ser yo piedra de tropiezo en la Iglesia, nunca voy a ser piedra de tropiezo, obstáculo para el gobierno y el crecimiento de la obra. Y con aquellos que no lo sienten así, hermanos, disciplina, por amor a la obra. Y por amor a estos hermanos, porque es que si no les decimos nada, tal vez estos hermanos piensan que eso es normal. O tal vez no son hermanos, pueden ser las dos cosas. Pero eso se pondrá de manifiesto, disciplina. A veces el consejo, decíamos, ¿y si se molesta? Pues mira, que se moleste. No queremos que se moleste, entenderme, no me malinterpretéis ahora. El consejo lo sabemos, que siempre que ha ocurrido algo así, hay sufrimiento y hay mucho dolor. O sea que no lo estamos diciendo a la ligera. Pero es necesario, hermanos, por amor a la obra del Señor. Otra frase más de Clemente escribiendo a los Corintios por esa misma causa. Así pues, vosotros, los que sois la causa de la sedición, someteos a los ancianos y recibid disciplina para arrepentimiento. Hermanos, y la disciplina es para arrepentimiento. Doblando las rodillas de vuestro corazón. ¡Ay! El orgullo. Eso es un gran mal. Aprended a someteros deponiendo la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua. Pues es mejor que seáis hallados siendo pocos en el rebaño de Cristo y tener el nombre en el libro del Señor, que ser tenidos en gran honor y con todo
ser expulsados de la esperanza de Él. Bueno, espero que entendamos esto. Es un ejemplo muy bonito, lamentable, pero muy bonito que tenemos en la historia. Pues que así sea, hermanos. Y vamos a entrar a hablar ahora de aquellos, hasta ahora hablamos de líderes. Claro, los líderes son los que conducen el rebaño o la iglesia o los llevan. Vamos a hablar ahora qué nombres reciben en la Escritura a aquellos que deben de gobernar la iglesia del Señor. Reciben 3 nombres. Y tal vez nos sorprenda esto más de uno. Reciben 3 nombres que son los siguientes: pastor, anciano y obispo. Y se usan indistintamente. Un pastor es un anciano es un pastor, un obispo es un pastor, un obispo es un anciano. No sé si he hecho todas las combinaciones posibles. Porque quizás nos sorprende, pensamos, el anciano es el anciano y el pastor es el pastor. Craso error. Un anciano es pastor, tan pastor como el pastor que nosotros creemos que hay en la congregación. Cuando elegimos gobierno, elegimos un gobierno de ancianos, de pastores o de obispos. Llaméis como más os guste. Y lo vamos a ver, que bíblicamente eso es así. Tal vez no estamos acostumbrados a verlo así. Tal vez, por tradición, por enseñanza, estamos aceptando cosas que no son bíblicas. Pero lo vamos a ver, hermanos. Mirad, en principio vamos a definir por qué se usan estos 3 términos y lo que significan. Cuando hacemos referencia a pastor, estamos haciendo referencia al oficio. ¿Qué hace un pastor? Pastorear. ¿Qué pastorea? Un rebaño. Entonces eso era una figura muy usual en aquella época que todos podían entender. Cuando hablamos de pastor, estamos refiriendo al que gobierna, lógicamente, el que conduce el rebaño, el que lo pastorea. Eso es gobernar, eso es liderar, eso es conducir. De hecho, mirad, en Hebreos 13:7 y en Hebreos 13:17, cuando dice sujetaos a vuestros pastores, la palabra original que está escrita no es pastor, es egeomai, que quiere decir a los que os conducen. Una traducción literal sería sujetaos a los que os conducen, sujetaos a los que os lideran. ¿Quiénes son los que os conducen? Los pastores. Por eso se ha traducido por pastor, pero originalmente esa palabra no aparece en este pasaje. Pero repito, no nos tiene que sorprender, es correcto. Porque ¿quién conduce? El pastor. ¿O habéis visto algún rebaño conducido por otro que no sea el pastor? ¿Alguna vez? Esa es la imagen que ellos conocían. Tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados, ¿no? A ver, aunque por aquí hay rebaños y pastores, yo alguna vez los veo. Por lo tanto, cuando habla de líderes, de los que conducen, está hablando de los pastores. Ahora, cuando se utiliza el término anciano, que también anciano a veces se utiliza presbítero. Presbítero es la palabra griega que se traduce por ancianos cuando aparece en la escritura. Pues anciano y presbítero es lo mismo, repito. Ahí lo que está haciendo referencia es a la persona en sí. Cuando pensamos en un anciano, ¿qué estamos pensando? En una persona con experiencia, en principio. Bueno, la palabra del Señor, algún día lo tendremos que ver, a las ancianas de más de 60 años, que nosotros muchas veces las consideramos jubiladas, les encomienda una responsabilidad muy grande. A las que pasan de 60 años, dice, no admitas a ninguna con menos de 60 años. Aquí hay poquitas hermanas con más de 60 años, pero hay algunas. Tenéis una responsabilidad tremenda en la obra del Señor, precisamente porque tenéis esa edad. Y ese ministerio no lo pueden hacer los que son menores de 60 años. Lo hablaremos más adelante. ¿Qué es anciano? ¿Por qué las ancianas tienen esa responsabilidad que no pueden tener los jóvenes? Porque se les presupone una madurez. Una madurez por la experiencia, por el conocimiento. Hoy en día, como respetamos tampoco a los ancianos, más bien los despreciamos. Mira, pobre tico, este ya no se vale para sí mismo, ¿no? Claro, eso también tal vez en la iglesia se inculca, pero nosotros, la palabra del Señor nos enseña a respetar a los ancianos y reconocerlos, porque la experiencia que tienen ellos tiene mucho que enseñarnos y debemos de escucharlos. Pues cuando hablamos de anciano en el sentido de gobierno en la iglesia, nos estamos refiriendo, o la palabra del Señor se refiere a aquellos maduros en la fe, en la vida cristiana. Anciano define un carácter, una vida espiritual de cierta madurez. Naro, la palabra del Señor, uno de los requisitos de los ancianos es que no sea neófito, que no sea uno nuevo en la fe. ¿Por qué? Porque se presupone que alguien que tiene que gobernar la iglesia tiene que tener conocimiento, tiene que tener experiencia. Por eso se utiliza también el nombre de anciano. Pero repito, anciano es lo mismo que pastor. El nombre de los que gobiernan a la iglesia podemos referirnos a ellos como pastores o
como ancianos, y también como obispo. Esa palabra es curiosa porque es la que menos utilizamos. Yo sé por qué, y vosotros también. Cuando pensamos en un obispo, pensamos en una persona, en un personaje con un poder tremendo, vestido así de rojo, ¿no? Y claro, todo eso hace que tiene unas connotaciones la palabra que nos desagrada, pero nada más utilizada en aquella época, la palabra obispo, porque obispo significa supervisor, no significa capitán, ni rey, ni nada de eso. Obispo significa, traducido obispo del griego al español, así como presbítero es anciano, obispo significa supervisor. O sea, es el último mono que en una empresa. ¿Quién está trabajando aquí que no tenga un supervisor? Pero es un mandado, el obispo es un mandado, es un supervisor, alguien que está supervisando, es necesario, es el mayordomo. Claro, los demás son sirvientes, él es mayordomo, pero en definitiva, un obrero más, puesto por el Señor para supervisar, porque es necesaria la supervisión. Eso es obispo. O sea que, lo digo, hoy vamos a escuchar varias veces esa palabra, que no nos suene algo como así muy raro, porque realmente el significado, pues es ese. Claro, se le llama también supervisor, porque es necesario, hermanos, coordinar y supervisar la obra del Señor. Cualquier actividad que se haga tiene que estar supervisada. Y el obispo, el supervisor, es quien en definitiva se hace responsable de que aquello se cumpla. Sería una irresponsabilidad si ahora el gobierno de la Iglesia a alguien le dice, tú haz esto, y ahora no lo supervisa. Y si aquello no se hace, ¿de quién es la culpa? Pues del anciano, del obispo, por no haberlo supervisado. La culpa no la tiene quien no lo ha cumplido. No podemos decir, hermanica, haz esto, y no preocuparme si esa labor se hace o no. Tenemos que supervisar, ¿vale? Pues esa es la función también, nos habla un poquito de la función de los gobernantes de la Iglesia. Así pues hemos visto el significado de esos tres nombres. Ahora vamos a ver que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, esos tres nombres se usan indistintamente para referirse a lo mismo. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre anciano, obispo y pastor. Lo vamos a ver. Mirad, cuando Pablo escribe a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, aquí habla de los obispos, es que es una palabra muy usual, era muy usual en aquella época, porque eso ellos entendían con los supervisores y los diáconos. Aquí aparecen dos cosas, obispos y diáconos. De los diáconos hablaremos más adelante, pero sabemos que los diáconos no gobiernan la Iglesia. Nunca los diáconos gobiernan a la Iglesia. Los diáconos son ayudantes al gobierno de la Iglesia para esos menesteres, esas tareas habituales, como puede ser pues la obra social de la Iglesia, como puede ser la visitación, es decir, una serie de actividades para descargar y permitir que aquellos que gobiernan a la Iglesia no les falte tiempo para hacer lo que es más importante. Todos sabemos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, tiene lugar la primera elección de diáconos, y surge esa primera elección como una necesidad porque los apóstoles no daban ya abasto y las viudas se quedaban desatendidas. Y entonces, precisamente, la Iglesia se juntó y tuvo lugar la primera elección de diáconos. Mira, los diáconos sí son elegidos por la Iglesia. Por lo tanto, también se le puede considerar a los diáconos líderes en la congregación, pero no de gobierno, porque en la responsabilidad que un diácono tiene, en esas tareas que se le puede asignar, la Iglesia también tiene que colaborar. Y la Iglesia es exhortada y amonestada también a sujetarse a sus diáconos. Pero hagamos una diferencia entre lo que es gobierno y lo que es otras tareas. Y aquí, fijaos que está hablando en plural, con los obispos, los que gobiernan la Iglesia, y los diáconos, aquellos que ayudan en esas tareas habituales. Pues vamos a seguir. En Tito, capítulo 1, en el versículo 5, Pablo les dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y ahora prestar atención, porque es necesario que el obispo sea, etcétera. Yo quiero que os marco, es que fíjate, dice, Tito, te he dejado en Creta para que establecieses ancianos. Y luego le dice las características que tienen que reunir esos ancianos. Y en lugar de usar la palabra anciano, utiliza la palabra obispo. Dice, es para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Porque es necesario que el obispo, a esos mismos se está refiriendo ahora como obispo. En el mismo pasaje,
En un momento, Pablo está utilizando la palabra anciano y para referirse a los mismos, para decir ahora las características, utiliza la palabra obispo. ¿Veis cómo esos términos son perfectamente intercambiables? Y no es el único caso. En Hechos 20, en el versículo 17, Pablo dice que se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y a esos ancianos, mirad lo que les dice, más adelante. Les dice, por tanto, a los ancianos que ha reunido, a los que ha llamado de la iglesia de Éfeso, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿A quién le dice que os ha puesto por obispo? A los ancianos que ha llamado de Éfeso. Y además dice que les ha puesto en el rebaño, para apacentar. ¿Quién apacienta el rebaño? Los pastores. En el mismo pasaje tenemos los tres, un intercambio de los tres nombres. Por un lado, a los ancianos se dirige diciéndole, el Señor os ha puesto por obispos para apacentar, porque sois pastores. Otro pasaje importante está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice Pedro, ruego a los ancianos. ¿A quién está rogando Pedro? A los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano, Pedro dice, yo anciano también con ellos, y testigos, paso un poquito más adelante, ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios. ¿Quién apacienta? Los pastores. Luego está tratando a los ancianos como pastores, que están entre vosotros, y luego aparece una palabra, dice, cuidando de ella no por fuerza. Bueno, la palabra cuidando, la palabra que se traduce por cuidando es episcopeo, que viene de obispo, que es supervisando. Les está haciendo referencia ya a su oficio de supervisores. ¿A quién? A los ancianos, que además les llama pastores, porque le está diciendo a vosotros, ancianos, apacentad la grey la grey de Dios, pastorear la grey de Dios y hacerlo supervisándola. Aquí está otra vez, en el mismo pasaje, está utilizando esos tres términos que nosotros estamos diciendo. Y además, por si fuera poco, más adelante dice, y cuando aparezca, se lo está diciendo a los ancianos, a los que tienen que supervisar y apacentar. Mirad qué palabra le dice. Y cuando venga el príncipe ¿de quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Es decir, cuando venga el príncipe, vuestro príncipe, el príncipe de los pastores, ahora ahí los llama pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Podríamos ver más cosas, no quiero cansaros demasiado, pues veo caras así como un poquito como diciendo, uy, me estás liando. Pero hermanos, es que es importante, porque yo sé que a más de uno de vosotros os va a llamar la atención. Cuando reconocemos a un anciano, cuando reconozcamos a cualquiera de los miembros que están en el consejo, estamos reconociendo a un pastor. Lo digo porque cuando hablamos de un pastor, parece que el pastor tenga que ser ya una figura más elevada, más santo. Mira, los mismos requisitos y las mismas responsabilidades. Compartimos en el consejo, los que forman parte del consejo tienen que reunir las mismas responsabilidades. Lo que pasa es que, por tradición, por hacer las cosas muchas veces sin planteárnoslas si están bien o mal, nos dedicamos a elegir pastor y a poner perfiles e historias. Y sin embargo, cuando elegimos en una reunión, que no tenemos que elegir, tenemos que reconocer, pero como somos así, elegimos. Elegimos a alguien del consejo, lo hacemos con más ligereza. También les llamamos diáconos. No lo son, hermanos. La palabra del Señor no dice que los diáconos gobiernen. Entonces quiero que tengáis muy claro, a partir de ahora, que cuando hablamos de un anciano hablamos de un pastor. Y mirad si es importante. Vamos a seguir, porque ahora hay una pregunta. ¿Cuántos ancianos, cuántos pastores tiene que haber en una congregación? Claro, si anciano, obispo y pastor es lo mismo, ¿qué pasa? ¿Que solo tiene que haber uno? ¿Porque los demás ya no gobiernan? ¿Cuántos tiene que haber? ¿Cuántos tiene que haber en la iglesia? ¿Cuántos pastores? Nosotros nada más uno, ya la estamos liando. No, es que claro, ese es el prejuicio que tenemos, que hablamos de el pastor. Pues no, mira, decimos bueno, vamos a verlo ahora. En la palabra de Dios, ¿querías? Yo pienso que según el tamaño de la iglesia, del tamaño de la congregación, tiene que haber pastores para que... Efectivamente. A ver, la palabra del Señor no nos dice cuántos tiene que haber. No sabemos cuánto tiene que haber. Y ese comentario pues me parece acertadísimo, ¿no? Pero hay una cosa que sí que nos dice, siempre que en la palabra de Dios se hace referencia a los que gobiernan la iglesia, es decir, a los ancianos, siempre, en todos los casos, se habla en plural. Luego, lo que sí que es cierto es que tiene que haber más de uno. ¿Cuántos? Pues no lo sé. ¿Pero más de uno? Sí, mira.
Cuando... Pero yo siempre he tenido la confusión de que ancianos, lo reunían los cuatro ancianos que significaba pues que gobernaban la iglesia, pero no que eran pastores. Ya, bueno. Pastores, tú, por Vale. ejemplo, Pues empieza a cambiarte ya el chip, empieza a cambiar. Pues por eso estamos estudiándolo, Eugenia. Me alegro que lo digas. Pues no, ahora yo quiero que empieces a cambiar. Estamos estudiando porque es menester corregir esto. Y claro, y me pedís más a mí que a los demás. Pues no. Mira, yo cobro lo mismo que el Gaby. Y que el Nathan. Que no, bueno, eso lo dirás. No, porque si no, no puede gobernar la iglesia. A ver, habrá que cambiar cosas. A ver, yo sé que tenemos que cambiar cosas. ¿Por qué estamos haciendo un estudio? Porque tenemos que corregir. Mira, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Y concretamente esto se lo dice a Tito con estas palabras. Que corrijas lo deficiente constituyendo ancianos. O sea, constituir ancianos es corregir lo deficiente. Entonces, yo sé, lo dije desde el primer día, que íbamos a ir cosas que nos iban a sorprender, porque estábamos un ritmo de ver las cosas, y a veces lo vemos por ahí. Hermana... Pues por eso, pero aquí elegimos, en la última reunión de iglesia, elegimos anciano. Que mal, lo hicimos mal, porque no tenemos que elegir. No, ¿quién elige? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el estudio, que aún va a durar semanas, y luego por la tarde haremos coloquio para disipar todas las dudas que haya. Realmente, hermanos, es importante obedecer al Señor. Y no lo estamos obedeciendo en esto. Por eso estamos haciendo este estudio, para cambiarlo. ¿Vale? Ahora déjame que siga, porque ahora vas a entender ciertas cosas. Ahora vas a entender. Pero de entrada, quiero que quede bien claro que un anciano es un pastor, y lo hemos visto bíblicamente en textos, es un pastor, y también obispo. Bien, vamos a seguir. Mira, hablamos ahora de la pluralidad de ancianos en el gobierno de la iglesia. Es más, ¿sabéis lo que es el presbiterio? El presbiterio, que también se usa, define, presbiterio quiere decir el grupo de ancianos, el consejo de ancianos, es el gobierno de la iglesia. Uno se refiere también con la palabra presbiterio. Presbítero es anciano, presbiterio es el grupo de ancianos que gobierna la iglesia. Y decía que siempre en la Biblia encontramos con que cuando hace referencia a el gobierno de la iglesia, a los ancianos lo hacen plural. Por eso existe también la palabra presbiterio. El presbiterio era el grupo de ancianos que gobernaban esa congregación. No sabemos si 2, 3 o 25, pero más de uno, siempre en plural. Vamos a verlo. Vamos a ver algunos versículos. Le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad. ¿Es eso lo que dice? No, ancianos, plural. Ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Más pasajes. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no al anciano de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. En Hechos 14:23, constituyeron ancianos, lo recalco así, para que a veces como si un andaluz me como la S, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Lo que acabo de decir, el consejo de ancianos. No habría presbiterio si hubiese uno solo, no tiene sentido. Con uno solo me reúno yo conmigo mismo para hacer el consejo de la reunión. No tiene sentido. El presbiterio es un grupo de ancianos. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 es cuando está dando las características del anciano. Por cierto, ¿alguien conoce en la Biblia algún pasaje que diga las características del pastor? No, porque son las mismas. ¿Qué leemos? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características del pastor? Las de anciano, las de 1 Timoteo capítulo 3, cuando le dice... Mira, además es importante, cuando son epístolas pastorales, no están dirigidas, Timoteo y Tito no están dirigidas a la iglesia. Están dirigidas, ya lo veremos, a los obispos. Timoteo era el obispo. Y ahora, porque nosotros decimos el pastor, bueno, pues le llamaban obispo. El obispo de Éfeso y Tito el obispo de Creta. Y a ellos les da instrucciones Pablo, y a ellos les dice los requisitos que tienen que tener a aquellos que han de gobernar la iglesia. Que corrijas lo deficiente instituyendo que ancianos, ¿no? Pues ahora te voy a decir cómo tienen que ser. Por eso decía, ¿dónde está que la iglesia elija?
¿Dónde lo veis bíblicamente? En ninguna parte. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Y ahora dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos está dando una idea. Si dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, quiere decir que no todos los ancianos se dedican a predicar y enseñar. Por lo tanto, esto nos habla también de la pluralidad, porque es que parece que al menos hay una función que no la están haciendo todos. Si solo hubiera uno, no habría esa pega, ¿no? Eso nos da idea de que en la misma iglesia hay pluralidad de ancianos. Luego, cuando el escritor de Hebreos, lo hemos mencionado la semana pasada y también hoy, en Hebreos 13:17 nos dice, sujetaos al pastor. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Ah, ¿sí? No. Sujetaos a vuestros. ¡Ay! Pues será que tenemos más de uno, digo yo. Y a los tesalonicenses dice, reconocer al que trabaja entre vosotros y os preside. ¿Dice eso? No. Dice, reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden, plural, en el Señor y os amonestan. ¿Quién amonesta? ¿Quién corrige? Los ancianos, el gobierno. ¿Ves? Siempre en plural. No hay ni un solo caso que hable en singular. Nunca. ¿Nunca habéis conocido ninguna iglesia que no tiene pastor? Iglesia dice, nos hemos quedado sin pastor. Llevamos 2 años buscando pastor y es que no encontramos pastor. Y lo dice el consejo. Qué grave. Qué grave. Y buscan el pastor fuera. ¿Ves? Intentan elegir pastor de fuera. A ver, no es esta la enseñanza bíblica. Cuando dice, vete a las iglesias, mira los que tienen estos requisitos. Esos los que andan así, esos son los que yo llamo para que gobiernen la iglesia. Pero no pone a uno, pone a varios. ¿Sabéis? Si esta iglesia tiene varios pastores, y lo tiene que tener, nunca se va a quedar sin pastor. Me pasa a mí lo que me pase, o le pasa a Gaby lo que le pase, o a los que sea, ya los veremos, nunca se va a quedar sin pastor. Cualquiera del Consejo de Ancianos tiene que estar cualificado para hacer lo que vosotros creíais que tenía que hacer yo. Mira. Esa es lo que estamos aprendiendo. Cualquiera, Gaby, Natanael, está con los niños, lo diremos. Si es anciana de la iglesia, tiene que ser capaz de ser pastor de la iglesia. Es que lo es. Lo es. Y tiene que ser capaz de que cuando uno falte, bueno, tiene que estar gobernando la iglesia igual que los demás, que tiene la misma responsabilidad. Aquí el problema, hermanos, es que a uno siempre cuando se le ha pagado, parece que se le exija más. Y quien cobra, parece que se tiene que justificar. Como a mí me paga el Señor directamente, y a Gaby también, pues tenemos el mismo sueldo. Y lo entendemos perfectamente. ¿Vale? Y vosotros también lo entendéis. ¿A qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿A qué estamos aprendiendo? Luego, lo sé, hermana. Eso pone de manifiesto algo. Eso pone de manifiesto la necesidad que tenemos. Mirad, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, implícitamente encontramos también una cosa muy importante. Si bien es cierto, ahora te va a enterar de más cosas. Si bien es cierto que hay pluralidad de ancianos y que ese anciano es anciano, pastor y obispo, porque es lo mismo, si bien es cierto, también es cierto que siempre hay alguien que preside ese consejo. Y eso es el problema. Hoy llamamos pastor y parece que creemos en el anciano una segunda categoría. No, siempre es bueno, hermanos, si hasta en casa, que somos menos, el Señor pone una cabeza. ¿Cómo no lo va a poner en la iglesia? Dentro del consejo. Pero el marido y la mujer son líderes en la casa. Y comparten responsabilidad. El que el hombre sea varón y cabeza de la familia no quiere decir que ignore a su mujer. No, los dos son líderes en la iglesia. Pero es necesario que haya una cabeza. En la iglesia tienen que haber varios, no sé cuántos. Tienen que haber varios. Y es lógico que también haya una cabeza. Y eso es lo que en la iglesia primitiva llamaban, especialmente se le reconocía como obispo. El obispo eran todos, como pastores son todos y ancianos somos todos, es lo mismo. Pero especialmente cuando uno hacía uso del nombre obispo, que significa supervisor, estaba refiriéndose a aquel que presidía el presbiterio. Y eso lo podemos ver ya, por ejemplo, implícitamente en las cartas que Pablo escribe a Timoteo y a Tito. No lo manda. Fijaos bien, lo está mandando al obispo. Timoteo era obispo, y digo obispo porque es la palabra que se utilizaba entonces. Timoteo era obispo de la iglesia de Éfeso, y Tito era obispo de la iglesia de Creta. Y precisamente Eusebio hace referencia a ellos con este título. Y en su libro 3 dice, así pues, explica que Timoteo fue el primer escogido para el episcopado, el obispado, que es que eso no suena muy mal, que yo lo sé, pero entendamos, para supervisar, para el presbiterio, de la religión en Éfeso, y que Tito lo fue en las iglesias de Creta. Por eso el apóstol Pablo, las cartas que llamamos pastorales,
más bien obispales, escribe a Timoteo, las instrucciones se las da a Timoteo y se las da a Tito. Incluso en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, sabemos que en Jerusalén, el obispo de Jerusalén era Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el obispo. Eusebio decía, los judíos, cuando vieron perdida la esperanza que les animó a tramar un complot contra Pablo, pues este al apelar al César fue enviado por Festo a Roma, se dirigieron contra Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, a quien los apóstoles entregaron el trono del episcopado de Jerusalén. Es decir, Santiago era, nosotros decimos el pastor, el obispo de Jerusalén. Y hay muchas referencias, hermanos, en estos libros del primer siglo, de siervos, grandes siervos del Señor, que precisamente por ser obispos eran los que antes morían, porque en las persecuciones, precisamente contra quien se iba era contra el cabecilla, para que nos entendamos, pues precisamente yo he sacado algunas citas, y por ejemplo Ignacio, que era obispo, el obispo de la iglesia de Antioquía, que le llamaban el portador de Dios, un siervo del Señor, que tenía este título de portador de Dios, pues sin duda por su buen testimonio y su servicio a Dios, era un reconocimiento. Este hombre, a principios del siglo II, fue arrojado a las fieras, murió así, martirizado, arrojado a las fieras. Un hombre como tiene que ser, hermanos. Pues escribe una carta a los magnesianos y mirad lo que les dice. Por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo, y vuestros dignos presbíteros o ancianos, Basus y Apolonio, es decir, en la carta que está escribiendo a la iglesia, les está hablando de un obispo y dos ancianos. Aquí habían un obispo y dos ancianos. El consejo estaba compuesto por 3 personas. Los 3 eran obispos, los 3 eran pastores, los 3 eran ancianos, los 3 eran gobernantes. Pero quien presidía en este caso, era Damas. Y a él se refiere como obispo. Policarpo era el obispo de Esmirna. Y también Ignacio, cuando escribe a Policarpo, le dice, Ignacio, llamado también Teóforo, a Policarpo, que es obispo de la iglesia de Esmirna. Hay un cabecilla, un presidente en ese consejo. Pero no quiere decir que tenga mayor responsabilidad que los demás. No quiere decir que los demás tengan que tener unos requisitos diferentes. Es bueno que, lógicamente, haya un presidente, haya alguien que coordine también ese grupo. Repetía que hasta en el hogar, que hay 2 personas, el Señor pone de cabeza a alguien. Pues también dentro del presbiterio. Policarpo, sabéis que sufrió un martirio terrible. Fue muerto también, pero de una forma atroz. Pues Policarpo escribe a su vez a los filipenses en una carta y dice, Policarpo, que era el obispo de Esmirna, y los presbíteros que están con él a la iglesia de Dios que reside en Filipos. ¿Qué está diciendo Policarpo? Obispo y presbíteros, o ancianos, que es lo mismo. Es decir, hay muchas más citas, podría cansaros, pero no lo voy a hacer porque ya es bastante tarde. Pero no sé si ha quedado suficientemente claro, vamos a hacer un resumen, es lo mismo obispo, pastor, que ancianos. Los requisitos, como veremos ya a partir de la semana que viene, son los mismos, porque solo habla de los requisitos de ancianos en Timoteo y en Tito. Son los mismos para todos los que gobiernan. No podemos exigir más a uno que a otro. Todos están gobernando la iglesia. Todos tienen que reunir los mismos requisitos. Y entre ellos, ahora hay alguien que actúa como presidente en ese presbiterio, que en aquel tiempo le llamaban obispo y que hoy, por la digamos que por la connotación que tiene la palabra obispo, le llamamos pastor. Se ha elegido esa palabra pastor. Pero no quiere decir que el pastor sea más que los demás y que los demás no sean pastores. Eso es lo que tenemos que haber aprendido hoy. Nos quedamos aquí. Mirad, como yo sé que hoy, porque se ha hecho tarde, os ha pillado de nuevo, y tal vez he dado mucha información. ¿Queréis alguna preguntita así que ayude a despejar? ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? Yo creo que ha quedado claro. Ay, me alegro mucho, Capi. Me alegro mucho. Que siempre parece que el pastor es y ahora pues no es el pastor solo, son todos los que ayudan al pastor, los que son los que están ahí. Con la misma y es además es la forma que el Señor quiere, pero es bueno. El Señor quiere que así sea. Y creo que es bueno, precisamente para no caer pues en criterios personales. El Señor quiere que la Iglesia esté gobernada por varios ancianos que tienen que reunir los mismos requisitos, aunque entre ellos hay uno que en un momento determinado pues tiene que presidir.
Pero el día que falta ese, y eso es lo importante, los demás no son menos. Por lo tanto, cualquiera tiene que ser capaz también de coger de presidir ese consejo, porque en definitivas todos tienen la misión de gobernar. Todos tienen la misión de gobernar. No la tiene el pastor o al que llamamos presidente, como queráis llamarlo ahora que ya que tenemos clara la cosa, no la lío. No, todos tienen esa responsabilidad. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso porque... tenemos un lío con lo de... Claro, lo sé. A ver, estamos haciendo un estudio para corregir lo deficiente. Ahora nos hemos hecho eco de las palabras de Pablo a Tito. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Estamos, hermanos, intentando corregir lo deficiente, con todo el deseo de ser fieles al Señor, de ser fieles a su palabra. No exponemos nuestros criterios, y si estamos haciendo este estudio, que ya os lo dije que sería largo, vamos por el capítulo 4, o por la parte 4, y nos quedan muchísimos más, no vamos a terminar este año, es ¿por qué, hermanos? Porque aquí nunca en esta iglesia se dirá esto es así porque lo digo yo, a mí me lo parece. La palabra del Señor será estudiada profundamente cuando haya necesidad, y en este caso la hay. Y si hago referencia a tantos pasajes, que los tengo aquí marcados un montón, es porque no solamente es un pasaje, es todo el hilo de la Escritura. Todo el hilo de la Escritura nos conduce a estas conclusiones que estamos llegando y que debemos de corregir. Tenemos que corregir lo deficiente. Que el Señor nos ayude y que Él nos bendiga. Amén. De todas las maneras, si algo os sorprende, apuntarlo, porque daremos la posibilidad de hacer un coloquio para poder resolver todas las dudas que nos hagan. Debemos, hermanos, afianzarnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la única fuente de autoridad. Por cierto, los ancianos, como también hemos dicho, no deben de gobernar a su criterio, sino precisamente son ancianos por su madurez espiritual, por su conocimiento de las Escrituras, ya veremos que es un requisito indispensable, y por eso lo que tienen es que enseñar las Escrituras. No nos ha llamado el Señor a dar nuestra opinión. Nos ha llamado el Señor a gobernar conforme a su palabra. Por eso siempre la palabra del Señor aquí en esta congregación pues rebosará como tiene que ser. Pues que el Señor nos bendiga.